Entre 1997 y 1999, las comunidades cercanas a las vías del tren en Texas y otros estados del sur de Estados Unidos vivieron bajo el terror de un asesino en serie conocido como el asesino del ferrocarril. Ángel Maturino Reséndiz, un inmigrante mexicano, utilizaba las vías del tren para moverse entre ciudades, cometiendo una serie de asesinatos brutales que dejaron a las autoridades y al público en estado de shock. Esta es la historia de un hombre que bajo una apariencia de vagabundo escondía una mente oscura y un deseo insaciable de violencia. Capítulo 1. Los primeros años de Ángel Maturino Reséndiz. Ángel Maturino Reséndiz nació el 1 de agosto de 1959 en Puebla, México. Provenía de una familia pobre y disfuncional, y desde joven mostró signos de comportamiento problemático. Era un niño solitario y retraído, con una fascinación por la violencia y el poder. A medida que crecía, Reséndiz comenzó a desarrollar un profundo resentimiento hacia la sociedad. Creía que el mundo le debía algo y que la única manera de obtener justicia era a través de la violencia. Este resentimiento, combinado con una mente perturbada, lo llevó por un camino oscuro que culminaría en una serie de crímenes atroces. Capítulo 2. La obsesión por el ferrocarril. En 1997, Reséndiz comenzó su ola de crímenes. Sus víctimas eran principalmente personas que vivían cerca de las vías del tren, a las que atacaba durante la noche. Usaba un martillo o un hacha para matar a sus víctimas, y luego robaba sus pertenencias. Aunque el robo era parte de su motivación, Reséndiz también obtenía placer al infligir dolor y sufrimiento. Uno de sus crímenes más impactantes ocurrió en la ciudad de Weimar, Texas, donde asesinó a una pareja de ancianos, Norman y Karen Siernik. La brutalidad de los crímenes conmocionó a la comunidad y puso a las autoridades en alerta máxima. Sin embargo, Reséndiz era extremadamente cuidadoso y siempre lograba evadir la captura. Lo 3. La ola de terror. Entre 1997 y 1999, Reséndiz cometió al menos 15 asesinatos confirmados, aunque se cree que el número real de víctimas podría ser mayor. Sus crímenes seguían un patrón similar. Atacaba a personas que vivían cerca de las vías del tren durante la noche. Mataba a todos los presentes y luego robaba sus pertenencias. Uno de los aspectos más perturbadores de Reséndiz era su capacidad para moverse entre ciudades sin ser detectado. Usaba las vías del tren para desplazarse, lo que dificultaba su captura. Además, no mostraba ningún tipo de remordimiento por sus actos, lo que lo convertía en un asesino particularmente peligroso. Capítulo 4. La captura y la confesión. La suerte de Reséndiz se acabó en 1999, cuando fue arrestado en la ciudad de El Paso, Texas. Durante su interrogatorio, confesó sus crímenes con una frialdad que dejó a las autoridades atónitas. No solo admitió haber matado a 15 personas, sino que también proporcionó detalles gráficos sobre cómo lo hizo. Su confesión fue tan impactante que las autoridades tuvieron dificultades para procesar la magnitud de sus actos. Reséndiz describió cada crimen con precisión, mostrando una falta de empatía y remordimiento que lo convertía en una de las figuras más perturbadoras de la criminología moderna. Capítulo 5. El juicio y la sentencia. El juicio de Ángel Maturino Reséndiz fue uno de los más mediáticos en la historia de Texas. Aunque inicialmente se declaró inocente, las pruebas en su contra eran abrumadoras y en 2000 fue condenado a muerte. La sentencia de Reséndiz fue tan impactante como sus crímenes. El juez ordenó que fuera ejecutado de inmediato, reflejando la ira y el dolor de una comunidad que había sido traumatizada por sus actos. Reséndiz fue ejecutado en junio de 2006, poniendo fin a su reinado de terror. Capítulo 6. El perfil psicológico de Ángel Maturino Reséndiz. El caso de Ángel Maturino Reséndiz ha sido objeto de numerosos estudios psicológicos. Los expertos han intentado entender qué lo llevó a cometer actos tan despiadados. Algunas de las conclusiones más destacadas incluyen: trastorno de personalidad antisocial. Reséndiz mostraba una falta de empatía y remordimiento, características típicas de este trastorno. Narcisismo. Disfrutaba del control y el poder que sentía al cometer sus crímenes. Sadismo. Obtenía placer al infligir dolor y sufrimiento a sus víctimas. Trauma infantil. Su infancia marcada por el abuso y la negligencia contribuyó a su comportamiento violento. Capítulo 7.
El legado del asesino del ferrocarril, el caso de Ángel Maturino Reséndiz, dejó una marca imborrable en la historia criminal de Estados Unidos. Sus crímenes no solo conmocionaron al país, sino que también expusieron las fallas del sistema judicial y social que permitieron que sus actos pasaran desapercibidos durante tanto tiempo. Además, su historia ha inspirado libros, documentales y películas que exploran no solo sus crímenes, sino también las preguntas más profundas sobre la naturaleza humana. ¿Qué lleva a una persona a cometer actos tan despiadados? ¿Es posible detectar a un asesino antes de que actúe? Conclusión. Una mente oscura y enigmática. La historia de Ángel Maturino Reséndiz es un recordatorio de que el mal puede esconderse en los lugares más inesperados. Su capacidad para vivir una vida aparentemente normal mientras cometía crímenes atroces lo convierte en una de las figuras más perturbadoras de la criminología moderna. Aunque ha pasado más de una década desde su ejecución, el legado del asesino del ferrocarril sigue vivo, sirviendo como una advertencia sobre los peligros de la mente humana y los límites de nuestra comprensión. Fin de la historia.